Rare fue una compañía que produjo muchos de los juegos que Nintendo tiene en su catálogo y se le consideran clásicos, donde su principal alianza ocurrió para la consola del Super Nintendo y el Nintendo 64, pero esta empresa fue adquirida por Microsoft y muchos creen que este rompimiento y el último juego que sacaron fue Conker, pero no fue así. Tuvieron un último título que sacaron para el GameCube, Star Fox Adventure. Estás en City Gamer, un lugar donde conocerás juegos que dejaste pasar, así que suscríbete para que estés al tanto de nuevas reseñas. Este juego fue desarrollado con la coproducción de Rare y Nintendo, el cual fue estrenado en el 2002 por Nintendo, saliendo exclusivamente para el GameCube. Después de este evento, Rare fue comprado y rompieron lazos con la empresa nipona, provocando que los futuros proyectos fueran modificados y lanzados para el Xbox en adelante. De hecho, los juegos con personajes bajo licencia de Nintendo seguían perteneciéndoles, pero los propios de Rare los perdieron. Este juego iba a ser una aventura con personajes nuevos que iba a salir para el Nintendo 64, el cual se llamaba Dinosaur Planet, y podrías cambiar entre dos personajes, pero por decisión de Shigeru, que vio un parecido con los personajes de Star Fox, decidieron cambiar todo para incluirlos, modificando su jugabilidad inicial y al final entregaron un título de acción y aventuras, con un poco de su jugabilidad original, o sea, un rail shooter. Se podría considerar un spin-off por la jugabilidad, pero al mismo tiempo explica algo de la historia y sirve como introducción de algunos personajes, por lo que algunos lo podrían considerar canon. Todo comienza en un planeta gobernado por diferentes especies de dinosaurios, donde Crystal, una especie de zorrita azul, está investigando la destrucción de su planeta y recibe un mensaje de auxilio del Palacio Krasoa, ya que el planeta está bajo ataque del general Scales. Al llegar al lugar se topa con un Triceratops, los cuales se denominan Earthwalker, que se encuentra herido y le da la misión de encontrar a los espíritus Krasoa y devolverlos al palacio con el fin de detener la guerra, pero esta queda atrapada por un espíritu misterioso que la encierra en un cristal. Mientras tanto, en los confines de la galaxia, el general Pepper designa a su equipo para que investigue la invasión del planeta de los dinosaurios. Estos acceden porque necesitan dinero, así que Fox decide echarle un vistazo. Llegando al lugar se topa con un bastón poderoso que le permite defenderse y comenzar su aventura para averiguar qué está ocurriendo. Nuestro objetivo es encontrar las piedras de hechizo que nos permitirá llegar a los espíritus Krasoa, y tendremos que pasar un reto para poder llevarlos a su lugar y detengan la guerra. Todo en un juego con un estilo muy similar a The Legend of Zelda o Ocarina of Time, ya que tendremos una vista en tercera persona donde nuestro personaje se mantendrá en el centro, en el cual no podremos brincar con un botón. En su lugar lo podremos hacer al acercarse a un desfiladero para que éste salte automáticamente hacia el frente. Tendremos diferentes objetos que podremos usar, como nuestro bastón para defendernos o lanzar diferentes disparos que nos servirá para derrotar a enemigos o resolver rompecabezas en los escenarios. No tendremos un control de la cámara, ya que ésta se acomoda a su antojo cuando nos movamos y solo podremos colocarla por detrás de nuestro personaje. Este punto es malo, ya que limita mucho tu vista del entorno, pero este motivo se da por una razón, ya que el stick de cámara servirá para desplazarnos en el inventario y seleccionar acciones de diferentes tipos como órdenes, poderes y objetos de manera rápida sin cortar la jugabilidad. Además, Fox podrá efectuar acciones como esquivar ataques, crear un escudo que te permite bloquear el daño y proyectiles, examinar objetos, hablar con diferentes personajes, guardar tu arma y otras acciones con un botón universal. Al principio de nuestra historia conoceremos a Tricky, un pequeño que nos ayudará a resolver acertijos al darle órdenes, como escupir fuego, quedarse parado en alguna baldosa que sirve como botón, escarbar en algún lugar y así, el cual para que acate tus órdenes es necesario que haya comido su comida favorita, hongos, los cuales irán recolectando y se los tendremos que dar para que nos haga caso. Al ser un juego de Star Fox no podría faltar que nos montemos en el Arwing y viajemos. Esto sucede como una especie de transición para ejemplificar tu tránsito en las diferentes partes del juego, que se juega muy similar a su saga original, con la condición de que para poder pasarlo no basta con sobrevivir, sino que tienes que recolectar cierta cantidad de anillos dorados. Podremos disparar láseres, apuntar, hacer giros para esquivar, acelerar tu velocidad, disminuir tu rapidez, lanzar bombas y así, donde nos moveremos automáticamente y esquivaremos diferentes cosas que se moverán mientras nos atacan diferentes naves. Es importante dominar esto, ya que la pelea del jefe final ocurrirá en esta nave.
Tendremos una barra de salud que irá aumentando conforme vayamos avanzando en diferentes porciones, ya sea matando al jefe o concluir una misión. Se nos aumentará automáticamente. Al principio tendremos 3 corazones que resisten 4 impactos cada uno. De ahí uno puede recuperar su salud al romper algunos contenedores o derrotando enemigos, y soltarán frutas de diferentes tamaños que nos recuperan una porción según sea su dimensión. Ya si mueres no pasará nada y solo te regresarán al principio de la porción, pero podremos encontrar una criatura que sirve como un seguro de vida, ya que si mueres y tienes una criatura de estas, te dará la opción de que te recupere completamente. Con ello podrás continuar en el mismo lugar donde te derribaron. Mientras estés en el Arwing, este solo se recupera al recolectar anillos de color plata. Si pierdes toda tu salud en la nave, provocará que tengas que repetir sus escenas. Al principio se desarrolla en el planeta, y con la ayuda de tu equipo sabrás qué hacer y hacia dónde dirigirte, ya que el juego es muy complicado sin estas vitales indicaciones. Mientras avancemos nos daremos cuenta que el juego es muy parecido a los juegos de Link en 3 dimensiones, ya que cargas bombas y las arrojarás. Tendrás que resolver acertijos con los poderes que hayas adquirido y con ello regresar a lugares para volver a explorar. Tendrás un límite de dinero que podrás recolectar y cosas muy parecidas que se notan sirvieron de inspiración para el juego, teniendo muchas cosas que hacer, como ayudar a algún dinosaurio, rescatar alguna tribu, derrotar a los enemigos, explotar sus instalaciones y así, en diferentes lugares como nevados, templos de agua, instalaciones militares y demás. Para defendernos tendremos una serie de combos con nuestro bastón. Esto es difícil al principio, ya que uno requiere de mover la dirección para que Fox realice una secuencia en específico, pero al ir avanzando esto se vuelve muy gratificante. Además tendremos diferentes poderes de nuestro bastón que podremos efectuar y que iremos obteniendo en nuestra aventura, como disparar rayos, efectuar un golpe en el suelo que crea un terremoto, crear una ventisca de hielo que congela a los enemigos, un impulso que efectúas cuando te paras arriba de su indicador y así. Estos no solo servirán para el combate, sino que te ayudan para resolver los diferentes acertijos y laberintos del juego. Por ejemplo, dispararle a las dianas, te podrás disfrazar de un dinosaurio carnívoro y activar sus lectores de huellas. Esto te permite que continúes explorando los diferentes entornos. Además, estarán disponibles en un inventario especial. Para su utilización requeriremos del consumo de una barra especial, la cual se recarga al encontrar gemas de energía. Aparte de este inventario tendremos otros 2, uno de las órdenes que le podemos dar a Tricky y el otro nos permite acceder a nuestro inventario, donde tendremos diferentes objetos que se acumulan hasta cierta cantidad. Estos te permiten utilizarlos para seguir con nuestra aventura, como una semilla que crea una enredadera, luciérnagas que iluminan nuestro camino, semillas de plantas explosivas y así. Estos se obtienen en algunos lugares y objetos, por lo que requeriremos de farmearlos para tenerlos disponibles en el momento de su utilización, ya que en algunas porciones no habrá y tendremos que regresar. Por suerte estos se regeneran con el tiempo, por lo que podrá pasar un momento pero siempre los volverás a encontrar en el mismo lugar, aunque algunos requeriremos de algún objeto para almacenarlos. La moneda del juego son escarabajos que se encuentran en las rocas o contenedores. Estos nos permitirán comprar diferentes cosas en la tienda que se encuentra en el planeta donde comenzamos. Seremos atendidos por una especie de dinosaurio serpiente con toques de genio, la cual es muy hostil, donde compraremos objetos de uso común, mapas y algunas cosas que nos servirán para resolver acertijos, el cual al seleccionar un objeto que queramos comprar, este nos mostrará su precio y podremos regatear su costo. Para llegar a nuevos lugares requeriremos de viajar con nuestra Arwing, ya que porciones del planeta están suspendidos en la órbita como asteroides, pero no es tan sencillo. Primero requeriremos de encontrar celdas de combustible que están repartidas por todos lados. De hecho, una función de nuestro dispositivo te guiará hacia ellas o las podrás comprar, pero esto no es necesario si las sabes buscar. Al tener cierta cantidad podrás viajar al lugar en cuestión, donde pelearemos con naves y tendremos algunas mejoras similares a los juegos de la saga, como bombas y un mayor daño de ataque. El juego es tan parecido que la mira y la nave se manejan por separado. De hecho, nuestro puntero regresará automáticamente al centro de la pantalla. Además, tendremos algunas carreras en una moto donde tendremos que despachar a los enemigos golpeándolos, a veces antes de que lleguen a una porción antes que nosotros. Y otra variable es volar en un pterodáctilo y tendremos que destruir algún objeto mientras nos cae una lluvia de misiles e intentamos salir con vida.
Si compramos el mapa de la región que vamos a explorar, podremos ubicarnos con mucha más precisión, ya que tendremos una versión miniatura en el PDA, donde se nos mostrará la sección donde estamos y pasaremos por diferentes pantallas. Además, podemos expandirlo. Tendremos un menú donde podremos ver nuestro progreso al hablar con el General Pepper, por lo que interactuaremos con diferentes personajes que nos ayudarán. Estarán algunos integrantes del equipo de Fox, y para hablar con ellos es necesario entrar al menú y tendrán diferentes funciones. Pepe nos indicará dónde tenemos que viajar, Sleepy que nos da tips bastante útiles, pero el planeta tendrá sus habitantes con los que hablar. Habrá diferentes tribus de dinosaurios que dependiendo su especie serán la tribu, como Triceratops, cuellos largos, pterodáctilos, mamuts, que para ser franco, estos no son dinosaurios, así como los reptiles alados. Algunos nos pedirán nuestra ayuda, nos desafiarán y así. Algo a destacar es que tendrán un idioma único de ellos, donde cambian letras y forman oraciones distintivas, pero después nos traducen lo que dicen. Otro personaje importante es el Warpstone, un gigante de piedra que tiene la facultad de llevarnos a sitios nuevos. Los enemigos tienden a ser variables, aunque hay dos tipos que destacan: los voladores, que es más fácil dispararles, y los terrestres. Serán particulares y distintivos. Los que más destacan son los Grunts, el ejército de dinosaurios antropomórficos. Una estrategia sencilla, en dado caso de que te estén costando trabajo, es congelarlos y pegarles. Además, podremos fijar nuestra cámara para observar a nuestro contrincante. Los jefes no son muchos y uno pensaría que habría uno por cada zona, cosa que no sucede, pero contra los que nos enfrentamos serán batallas frenéticas, con criaturas grandes y tendremos que valernos de nuestras habilidades que hayamos adquirido para derrotarlos, cosa que sucede sin saber cuánta vida tienen, y como les dije, la pelea al final combatiremos en el Arwing. En mi opinión, el juego es bueno y resalta muy bien sus gráficos. Además, todo lo que involucra la historia está muy bien pensado. Se me hizo un buen detalle el que las tribus tengan su propio idioma, sus estructuras y jerarquías. Los dinosaurios son interesantes y aunque Tricky es un poco molesto, se vuelve un compañero muy bueno, teniendo el estilo característico que Rare le daba a todos sus personajes en sus juegos. También en el sentido de la exploración es muy bueno, ya que no te lleva de la mano y tendrás que explorar mucho, por diferentes objetos que vayas recolectando. Además, si te gusta mucho Zelda y Star Fox, es una gran opción. En lo personal me encantó poder montar algunos dinosaurios, pero tiene sus contras. A mí no me gustaron algunas cosas. Para empezar, la ausencia de movilidad de la cámara es una pésima idea, ya que no nos permite mirar con mayor soltura nuestro entorno, lo que provoca que tengas que hacer que Fox gire y estar colocando la cámara, pero es muy evidente cuando tienes que ser preciso, ya sea lanzar un barril explosivo o cuestiones sencillas como brincar se vuelven un evento pesado que podrá molestarte. Otra cosa que es un tanto pésima es que al estar cabalgando o volando con algún animal prehistórico, solo te quedará apuntar, cosa que es mala ya que la cámara no estará estática y constantemente la mira se pondrá en el centro, lo que le da una dificultad extra al estar peleando con un control por dejar la mira en el lugar donde quieres mientras caen misiles por montones. Pero la cosa que más me molestó fue la pobre utilización de cristal. Al principio lo usaremos y de ahí solo la veremos al final, lo que vuelve un personaje que nos quieren mostrar importante. De hecho, sale en la portada y queda relegado a servir como una plena excusa, y me hace pensar que solo la pusieron como una versión femenina de un zorro para ser el futuro amor de Fox. Tiene más importancia algún dinosaurio que solo nos pone en contexto que este personaje, pero si puedes ignorar estos contras, se vuelve un juego disfrutable, sobre todo si quieres investigar un planeta. Si lo quieres conseguir, no tendrás más que buscar su versión física para el GameCube. Su emulación puede tener algunos problemas. Un juego que marca la conclusión de una alianza que a muchos no les gustó porque marcó el fin de esta, el cual tiene un parecido a los juegos de Zelda. Podrás considerarlo una copia, pero en su defensa tiene cosas propias que lo hacen destacar. No es mal título al ser un spin-off y a medias expande el universo de esta saga. Eso es Star Fox Adventure. Atento todo el mundo, aquí el sargento Marcus Phoenix para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales llamado City Animal. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¡Suscríbete! Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando. No hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes.
Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la Abadía Retro. Así que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! Delta, fuera. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!